Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues son las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Y es el momento de empezar nuestra tertulia del día. Hoy con don Mario Noya. ¿Qué tal está usted? Muy bien. ¿Ya se le ha pasado el jet lag de su viaje a Argentina? Sí. Sí. Sí, eso no es jet lag. Es que son muy largos esos viajes. ¿Cuánto se tarda? Para ir, 13 horas o así. Y ¿13 horas para sí. ir a Argentina? Sí. Y para volver, 12. Qué barbaridad. Sí, claro, entonces es un poco... Más Cansado. las 2 horas que tienes que estar en el aeropuerto, man. O sea, que está usted más tiempo viajando para ir y venir que allí, en Argentina. Bueno, de hecho, pues casi. Y de hecho, al principio, la organización del evento, que dicen ahora, los estupendos, me decía, oye, se vuela el miércoles y se regresa el viernes. Y dije, espera, vamos a ver un momentito la broma esta. Digo, echar un poquito para atrás la fecha de vuelta, que si no me da un patatús. Digo, no os preocupéis, que de esas 2 noches más me encargo yo, pero movedme lo que me da un parraque. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Bien. Bien. Bueno, ya sabe usted que a don Mario Noya, como ha estado ahí en Argentina y además pues estuvo participando en un panel que tenía por título ¿Por qué odian a Israel? Pues un macarra podemita de Murcia, un diputado murciano en el Congreso por Podemos, le insultó desde la tribuna. Es que estamos ya en esa fase donde desde la tribuna del Congreso se insulta a periodistas. Y esta vez le tocó a Mario Noya por parte de un apoya jamás, que tiene narices, o sea, Y un hijo de Goebbels. Un hijo Sí, no es así. Como viven de demonizar y tal. Y hay gente que te dice, oye, no, mira, a ese tipo de gentuza, a esta chusma, hay que tratarla como lo que es. Además, este es un muerto de hambre. Y ha dicho, cualquiera me baja de aquí, a mí del este, ¿no? Pero imagínate lo que tienes que ser y lo que dice de ti. Y de lo que eres. Yo creo que no debe tener espejos en casa, ¿no? Que hagas eso en una tribuna. Lo valiente que es el amigo, diciendo eso en una tribuna, sabiendo... no en una tribuna, en la tribuna parlamentaria. Sabiendo que gozas de una especial protección a la hora de insultar a los demás. Al personal, ¿no? Pero imagínate, siendo podemarra. Yo cuando digo, la gente dice podemita, y eso suena casi como a dibujo animado. No, son podemarras. Sí. Y son hijos de Goebbels. Y son los mamporreros de Putin y de Maduro. Están como para dar lecciones estos. Y además... Estos estupendos. Es curioso porque el Parlamento hace leyes y controla al gobierno, ese es su objetivo principal, aunque lo de hacer leyes, en fin, hace demasiadas desde hace muchos años. Pero es curioso porque ha asumido una función del Parlamento que es hacer que no se cumplan las leyes o que solo los cumpla gente. Es decir, si Mario Noya fuera un delincuente que dice barbaridades o incita al asesinato, hay unas leyes que se hacen cumplir y hay unos interesados que pueden ir a los juzgados o un fiscal, ¿no? Pero lo que se pretende en este momento es desde el gobierno, desde esa tribuna en la que son impunes, atacar a los periodistas libres, atacar la libre expresión, ¿no? Atacarla por encima de las leyes, ¿no? Entonces a la gente le parece bien, ¿no? Si alguien piensa que Mario Noya es un indeseable, le parece bien que salga el tipejo ese repugnante y favorable a grupos terroristas que salió en la tribuna del Congreso y se meta con Mario Noya, ¿no? Hay que meterse con Mario Noya, no. Si Mario Noya estuviera haciendo algo ilegal, ya se encargarían los tribunales, ya se encargarían los mecanismos de hacerle responder. Pero es que Mario Noya lo que está es expresando su libre opinión, y además hay quien piensa que lo hace muy bien, pero bueno, eso es independiente, ¿no? Pues no, es decir, el Parlamento como forma de coartar la libertad de los ciudadanos por encima de las leyes, además, ¿no? Es decir, bueno, ahora le ha tocado a Mario Noya, pero... Sí, señalar, bueno, y hemos visto ministras señalando
caseros desalmados que le suben el alquiler a no sé qué. Padres maltratadores. Qué bien, qué buen trabajo hace Lupe. Lupe Sánchez. Lupe Sánchez, sí. Que consiguió que se pueda decir la condenada Irene Montero, ¿no? Y qué bien, porque estos se manejan con este tipo de impunidad, que además luego son los que tienen la mandíbula de cristal. A ellos no se les puede decir nada, a ellos no se les... Oye, chicos, sois comunistas. Sí, Tendríais que pedir perdón al levantaros y al acostaros por seguir, por seguir siendo defensores de la ideología de los 100 millones de muertos y sumando. O sea, pero ¿de dónde habéis salido? ¿Pero a quién pretendéis acallar vosotros? No os quiero ni contar los obscenos que son, los repulsivos que son cuando hablan de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y dicen, la miseria argentina. ¿En serio vosotros estáis hablando de la miseria argentina? Claro. ¿Vosotros? Pero antes Pero no vamos a ver. Pero antes nos hablaba igual Mario que hace 7 años había programas en la televisión y sobre la pobreza energética y además, claro. Además tú te encontrabas a los progres de derechas, que son los más progres, ¿no? A los del partido, diciendo, claro, es que ahora hay hambre, es que ahora la gente pasa frío, es que lo que sea, y desde que la izquierda gobierna se pasa frío. Como la gente ya se pasa frío y es una experiencia, es una grata experiencia vivir sin calefacción en enero en Teruel, te dicen. Ese tipo de cosas te las dicen. Claro, pero igual que pero eso, en Argentina, de Argentina no se hablaba, es decir, de un país que han saqueado tremendamente. Nos falta, por cierto, cultura argentina de la comunicación. Os invito a ver programas de la televisión y de la radio argentina. Las cosas, parecemos suizos hablando nosotros. Las cosas que sueltan por su boquita todos estos. Y lo que ha sucedido además Sí, allí se insultan en las tertulias, pero con todo desparpajo. Pero de una manera que dices, no puede ser. Sí. Y Milei, buena parte del atractivo que tiene Milei es precisamente que les hablaba así. Bueno, la famosa frase esta de los zurdos de mierda que dice él, es que yo recuerdo que en una tertulia decían, pero... Y tienes que... ¿Por qué les llaman los zurdos de mierda? ¡Porque son los zurdos de mierda! ¿Qué? Y encima te daban las razones morales por las cuales les puedes decir perfectamente que son unos zurdos de mierda. Nosotros que somos muy civilizados, Mario, bueno, tú no, pero es decir, somos civilizados en general, es que les intentamos explicar esto a la gente. Es decir, cuando yo hablo con mis amigos progres, le digo, claro, es que cuando ganan los tuyos... Tú decides cómo se educan a mis hijos, ¿verdad? Eso es. Si ganaran los míos, sean quienes sean los míos, si ganaran los míos lo que decidirían es que tú tuvieras libertad para educar a tus hijos. No es lo mismo. Y recuerdo un famoso discurso, famosa conferencia de Fernando Díaz Villanueva, se ha repetido y yo creo que es que hay que estas cosas hay que aprenderlas a veces de memoria. Es decir, cuando a ti te dicen, no, claro, porque si el mercado, porque si tú eres un tal y tal, dice, no, perdona, yo estoy orgulloso, yo soy heredero de una tradición de libertad y de progreso. Tú socialista, tú persona de izquierdas, eres heredero de los campos de concentración soviéticos. Eres heredero, por cierto, también de los nazis, pero bueno, eso es otra historia. Eres heredero de regímenes que han esclavizado a la humanidad, que han convertido... Bueno, no es otra historia, porque... No, o sea, los nazis sí. Lo que dijeron fue... esto que hacen esos allí es interesante, vamos a adoptarlo. El sistema de represión salvaje de los bolcheviques, que a la gente muchas veces se le olvida. Los bolcheviques llegaron antes que los nazis. Sí, los campos de concentración bolcheviques fueron antes, sí, señor. Tomaron nota y no deja de ser un socialismo nacionalista, como Stalin aprendió también y aplicó en la Unión Soviética, ¿no? Pero el propio Himmler decía, hay un libro de Aurelio Ortega que es muy interesante al respecto, el propio Himmler decía, nosotros somos socialistas. Y decía una cosa interesantísima, perdona que aproveche así para hacerme el cultureta, decía, nosotros somos socialistas, y dice, y no hemos nacionalizado las empresas
Porque no nos ha hecho falta, porque hemos nacionalizado a los empresarios. Exacto. Bueno, eso es algo parecido. Bueno, a lo que pasa con los medios de comunicación en este país. No hace falta nacionalizar los medios de comunicación si nacionalizas a sus dueños, ¿no? Sí. Hay una lucha ahí, porque verdaderamente el nivel de intervención pública en España de los mecanismos que hacen posible la democracia es tan elevado que verdaderamente hay que empezar de cero. En ese sentido, a mí lo que me parece preocupante de ver a un macarra podemita insultar a periodistas en el Congreso es que al mismo tiempo resulta que cogen y crean una subcomisión contra los delitos de odio. Se ha votado en el Congreso, anteayer. Ha salido aprobada la creación de esa subcomisión. Con el voto a favor de todos, PP incluido, que ha votado con todos los socios de Sánchez y con Sánchez a favor de la creación de esa subcomisión, el único que ha votado en contra es Vox. ¿Esa subcomisión va a luchar contra los delitos de odio? No. Va a catalogar como delitos de odio todas las opiniones que a Sánchez le molesten, a Sánchez y a Feijóo, que resulta que deben de ser las mismas. ¿Puedo hacer una pregunta a la mesa? Sí. Pero no sé si la mesa le va a responder. ¿Es ingenuidad o es otra cosa? Es decir, a estas alturas lo que sería ingenuidad es pensar que es ingenuidad. No, es ingenuidad. No, por supuesto no me refiero ahora al Partido Socialista o los partidos nacionalistas, que no dejan de ser lo mismo, herederos de la Unión Soviética y del nacionalsocialismo. ¿Es ingenuidad la de la derecha del Partido Popular votando que sí a una subcomisión de este tipo? Que no es más que una subcomisión, que no es más que un nuevo instrumento para que la izquierda determine qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir y reprima aquello que no se puede decir. Pues no hay más que mirar a Bruselas para ver que no es ingenuidad, sino coherencia. En Bruselas son el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, el Partido Liberal Europeo, el Partido Verde Europeo, los que impulsan esas directivas de restricción de la libertad de expresión en Europa. Por tanto, lo que están haciendo es simplemente trasladar aquí a España ese mismo pacto contra la libertad de expresión, ¿no? Por cierto, vamos a ver, que es que además la política se mete en unas cuestiones. ¿Odiar es malo? Pues no. Depende. Es más, es absolutamente necesario. Exacto. Yo odio a los asesinos, Exacto. Odio a los pedófilos, es más, odio a los terroristas. No, además, ¿algún problema? Hay veces que se dice odia al pecado, pero no al pecador. No. Concepción general. Espera un momento, vamos a ver. Tú puedes odiar una mesa. Joder. Sí, es inoperante. Exacto. Tú tienes que odiar al pecado, por supuesto, y al que materializa el pecado, porque el pecado no existe. El pecado solo existe cuando alguien lo comete. Y lo que es odioso es el hecho, ¿vale? La agresión es odiosa, perfecto. Otra cosa es que tú quieras perdonar, que consideres que se puede encauzar a alguien, perfecto. Pero a un asesino, efectivamente, a un comunista se le puede odiar, pero vamos a ver, a un nazi, pero ¿cómo no vas a odiar? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Y tú quién eres para decirme a mí si puedo odiar o no? Tú a mí lo que me tienes que decir es, no inicies una agresión. Que tu odio... Ni no incites a los demás a agredir. Que te lleve... que te diga... Que tu odio no te lleve a una agresión injustificada. Tú no puedes hacer eso. Ya está, pero ¿tú quién eres el político para decir si yo puedo odiar o no? Solo faltaría. Es que se han metido en... Incluso... Es que no se enteran. Oiga, que hay que ser bueno. Pues no, que quiero ser el Grinch, que quiero ser malo, desagradable, que me caiga mal la gente. Pero ¿tú quién eres para mí prohibirme? Mientras no te meta el dedo en el ojo, déjame que sea... Exacto, tú a mí no me... Incluso las incitaciones... Esto en Estados Unidos, como valoran infinitamente más la libertad de expresión, lo tienen como muy pautado. Y te dicen... Un juez te dice... Oye, tú puedes decir, hay que matar a un grupo. Dilo. Voy a poner el ejemplo. Hay que matar a los negros. Tú lo puedes decir, dilo. Lo que te dice un juez es, ojo, si eso lo dices en un barrio negro y tú llevas a un escuadrón de nazis con antorchas y en un momento de ánimos caldeados haces ese discurso porque entonces estás cometiendo un delito de incitación al odio porque la masa no piensa, la masa es salvaje y ahí vas a perpetrar un crimen. Pero en Europa, y cada vez más, en Estados Unidos, estamos haciendo lo contrario. En vez de decir, no, tú tienes todo esto para opinar, y luego ir
cerrando en casos estudiados, hacemos todo lo contrario. Cierras de principio, le pides permiso al poder, oye, pero ¿y de esto sí puedo hablar? Sí, adelante, habla. Pero os habéis vuelto locos. Tiene que ser al revés, exactamente al revés. Es que, igual que en la vida. Es decir, ahora, ¿por qué están cada 2 por 3 pidiendo colegiar periodistas y tal? ¿Porque te quieren cerrar? Hay que de nuevo. Pues no, todo lo contrario. Oiga, usted trabaje en lo que quiera. Todo el sistema de licencias va así. Lo que quiera. ¿Qué tienes que cerrar? Pues dirán, oye, es que esto es peligrosísimo. Y esto no lo puede hacer cualquiera. Medicina, médicos, etcétera, ¿no? Aquí tienes que meter unas restricciones y tener todo como muy encauzado, porque joder, es que esta gente mata, vale, pero de aquí primero das posibilidad universal y vas restringiendo, no haces lo contrario, no restringes todo y vas abriendo poco a poco, es todo lo contrario. Es que en esta tertulia de actualidad política en la cual hablamos de filosofía y de psicología social, pues aprovecho, es decir, para hablar de mi libro. No, de mi libro no, pero de lo que yo quería de lo hablar. Que a usted le interesa. Que es el mecanismo que ha hecho posible el defender barbaridades, que es esa polarización de la sociedad precisamente basada en el odio de determinada gente, ¿no? Entonces se ha convencido a la sociedad de que cuestionar las políticas de género o cuestionar las cuotas o cuestionar muchas cosas es ultraderechista, es ultra, ¿no? Y entonces eso te permite hacer barbaridades como aprobar una ley que directamente se carga toda la tradición de judio-cristiana y la biología y decidir que el sexo es una cuestión de un sentimiento variable y sin más, ¿no? Que tú puedes obligar a alguien a que, o sea, que tú te puedes sentir mujer o te puedes sentir hombre, pero que puedes obligar a alguien a que te vea como lo que tú te ves a ti mismo. A que tu sentimiento sea el suyo. A que tu sentimiento sea el suyo. Bueno, ¿y cómo consigues que esas barbaridades sean no solo asumidas por la gente sectaria de izquierdas que asume cualquier cosa porque es una religión, sino también por los progres de derechas, polarizando, porque lo contrario es ultra? Yo me acuerdo una discusión que tuve con una amiga, bueno, que no sé, quizá no sepa mucho de política, pero inteligente es mucho, y sobre la ley de género, ¿no? Yo decía, es que no estoy en absoluto de acuerdo sobre la ley trans, etcétera. Y decía, bueno, pero habrá que cambiar un poco, ¿no? Porque si quieres cambiar mucho esa ley, eso es ultra, ¿no? Claro. Quiero decir que ¿cómo apruebas sin que la sociedad se revuelva todos los días que el gobierno Sánchez esté apoyado en grupos proterroristas? Es decir, en un grupo como Batasuna que ha presentado a 90 personas en las últimas elecciones, a 90 miembros de una banda asesina y a 10 asesinos directamente. ¿Cómo haces que la sociedad no vomite cada día porque Sánchez se apoye en golpistas, en gente que ha dado un golpe de Estado antes de ayer y que además lo haya hecho redactando una ley, redactando el Código Penal con criminales, con gente que ha cometido crímenes, ha redactado el Código Penal para que no les afecte y ha redactado leyes de amnistía y de indulto? ¿Cómo consigues que la sociedad permita eso sin vomitar cada mañana? Creando una polarización en que los otros son los malos. Malos. Entonces todo lo otro es malo. Y ahí tenemos a un Partido Popular teniendo mucho cuidado de no caer en la casilla de los malos, y entonces vota a favor de esas ¿cómo se puede decir por la mañana? Puñetera, puta. Oiga. Puta no, he dicho puñetera. De esa puñetera subcomisión que lo que va a ser es un instrumento contra la libertad de expresión y contra lo que no sea izquierda. La polarización que han conseguido, esa tensión que decía Zapatero, hay que crear una tensión y tal, es un arma de poder. Las leyes de odio son aberrantes. Odio las leyes de odio. En líneas generales. Son aberrantes porque... Son una manera de disfrazar con una excusa aparentemente benéfica la censura de opiniones contrarias. Por ejemplo, en Australia acaban de aprobar una ley por la que puedes dar con tus huesos en la cárcel por determinadas formas de expresarse, tal, entre ellas, por ejemplo, hacer comentarios que puedan afectar a la salud pública. Ajá. O sea, dicho así, oiga, pues caramba, si alguien se dedica a hacer cosas que pueden incitar a la gente pues a beber lejía, pongamos por caso, pues hombre, sí, ese tipo de cosas hay que penarlas. Pero claro, vámonos a la época de la pandemia del COVID. Es que
se censuró con ese argumento a la gente que decía cosas que eran perfectamente ciertas, que decía que las vacunas no detenían la transmisión del COVID. Era cierto, era un hecho científico. Bueno, pues se censuró a gente por eso, porque ponen en riesgo la salud pública. No, no, quien pone en riesgo la salud pública es quien dice lo contrario, quien dice que detienen la transmisión porque está vendiendo a la gente algo que no es, ¿no? Entonces, ese tipo de categorías amplias de si usted descalifica a grupos, atenta contra la salud pública, al final es un cheque en blanco al que manda para que censure de forma completamente arbitraria a quien le molesta y no censura a quien no. Y fijaos, porque se ha llegado a una perversión, el odio, a lo que llaman odio. Tú dices, no me gusta el Barça. Odias al Barça. Que no me gusta el Barça. Odiar es un escalón más. Y aparte, tú podrías odiar al Barça. Pero a lo que ellos llaman odio, el odio es deseo su aniquilación y que todos se mueran de hambre por llevar. No me gusta el Barça, se acabó. No me gustan los calamares. Y no creo que un trans sea... Oiga, no, usted es transfobo. ¿Por qué? Claro, Cuénteme. claro. ¿Por qué? Yo digo, esa persona dice, es un hombre que se siente mujer. Yo siento que lo que dice no es cierto. ¿Esto qué es? ¿Un juego de a ver quién siente más? ¿O de cuál es el sentimiento legítimo? Pero aparte, que yo diga eso, ¿a qué equivale a odiar? Pero se nos ha olvidado lo que es el odio. Si aquí ha habido programas de exterminio de población en Europa, no estoy hablando en Europa, Sí. basados en el odio. En el odio. ¿Tenéis la indecencia de comparar los manuales antisemitas que llevaron a la devastación, a la Shoah, a la destrucción de la judería europea, con que tú digas, oye, yo creo que Manolo es Manolo en vez de Josefina? ¿Va en serio? ¿Pero sois así de sinvergüenzas? Bueno, pues sí lo son, en cuanto por ciento. Que hay veces que dicen, oye, esto de equiparar el nazismo con el comunismo es una provocación. Sí, bueno, eran aliados. Yo recuerdo, no solo aliados, es que hay un libro de Luciano Pellecani, que yo lo reseñé hace unos años en Libertad Digital, que se titula Lenin y Hitler, los dos rostros del totalitarismo, donde, o sea, lo mejor que puedes hacer con este tipo de cosas es ver qué decían, para ver si efectivamente se... ¿no? Vale. Hitler, 2 puntos. Las personas no nacen, abro comillas, las personas no nacen socialistas, sino que ante todo hay que enseñarles cómo hacerse tales. Goebbels, nosotros somos socialistas, somos enemigos mortales del actual sistema económico capitalista, con su explotación de quien es económicamente débil, con su injusticia en la redistribución. Hitler, yo no soy el vencedor del marxismo, sino su realizador. Alguien te puede decir, bueno, pero eso era cuando antes de... Vale. Hitler, de nuevo, 2 puntos. Podemos admirar sin reservas a Stalin. Es realmente alguien. Conoce a la perfección a sus maestros, empezando por Gengis Khan. Sus planes económicos tienen una amplitud que solo nuestros planes cuatrienales superan. Chicos, Sí. luego, cuando te dicen, oye, y esto sé que no... mirad lo que sucede en Venezuela hoy, o lo que sucede en China, cuando se habla de que unos eran socialistas, nacionalistas y tal. Bueno, ¿y qué son ahora? Claro. ¿Habéis escuchado a Chávez? ¿Habéis escuchado alguna vez a Maduro? ¿Veis a Xi Jinping? ¿Habéis escuchado a los Castro? Son ultranacionalistas. Son ultranacionalistas y luego, con la cuestión económica, lo que tienen claro es que el poder tiene que depender de ellos. Que pueden tener una casta económica que les haga salir adelante. Dejan de lado el canon marxista porque ven que les hace perder el poder. Pero la filosofía es la misma del comunismo y del nazismo. Al final en lo que coinciden es en el sometimiento total del hombre a los designios del poder. El hombre no es nada. Es lo que diga el poder que tiene que ser. Y no es casualidad que gente como Putin sea aliada de gente como Maduro y que Chávez tuviera a un mentor
Norberto Ceresole, que era de la extremísima derecha, y a la vez se había formado la Unión Soviética. Porque confluyen, es que ahora confluyen, y sobre todo tienen en la mira al sistema capitalista. Mira, cuando ayer el ¿Sabe usted cómo definía Oswald Spengler al partido nazi? Decía, es un partido de desempleados dirigido por vagos. Yo estaba recordando cuando ayer salía el sátrapa a decir que iba a meter 40 millones en bicicletas y que los enfermos de ELA se la refanfinflan, porque para eso está la eutanasia. Cuando ayer salió el sátrapa hablando de bicicletas, recordaba, es que no recuerdo, seguro que Mario no oía así, es que no recuerdo el autor de la frase, pero decía, creo que era un disidente chino, o más bien un dirigente chino retirado, decía, para evitar que unos cuantos señores vayan en coche de lujo, hemos condenado a toda la población a ir en bicicleta, ¿verdad? ¿Bicicleta? Sí, Mira, en la bicicleta. Palabra. Sí, No, bicicleta. Es que bien, claro. muy bien, claro. Y claro, parece que cuando uno dice esto es que, oye, a mí me encanta ir en bicicleta cuando era joven y guapo tal, me encantaría ir en bicicleta a muchos lados, pero sobre todo me encantaría ser libre. Y entonces esto, o sea, que verdaderamente este sátrapa esté condenando a la pobreza a la gente, pero como buen totalitario no le baste empobrecer a la gente, sino que necesita que la gente le agradezca que le haya empobrecido. Ah, claro. Y esta es la historia. O sea, yo voy a conseguir que crezcamos, vamos a empobrecernos, ya nos estamos empobreciendo, pero no me basta con conseguirlo y con hacerlo con base en una ideología o en lo que sea. Quiero que tú me agradezcas lo que estoy haciendo, porque empobreciéndote estoy salvando el planeta y lo estás salvando tú. Empobreciéndote estoy favoreciendo el bien común, y robándote todo tu patrimonio e impidiéndote la contratación estoy salvando los derechos sociales. Este es el totalitarismo, y esto es Sánchez. Es especialmente perverso eso, además. Y por cierto, y eso es lo que se ha buscado en Argentina, en Venezuela, que es decapar a la sociedad y que dependan de ti y generar ese fanatismo. Pero en España ya la opinión pública está bastante kirchnerizada, es decir, está bastante socializada. O sea, quiero decir, el recorrido que tiene, en mi opinión, la política y la economía española, el recorrido que tiene hacia el socialismo sin que la opinión pública se escandalice, es enorme. O sea, yo creo que ahora casi cualquier cosa, y la pandemia ha sido una prueba para eso, casi cualquier cosa que decida el poder por el bien común, pues mire, yo creo, es aceptado por gran parte de la sociedad. Pues yo creo que es aceptado en un primer momento, y le pongo un ejemplo, Canadá. En Canadá, lo de Trudeau durante la pandemia fue escandaloso, o sea, fue un ejercicio de autocracia brutal, donde se llegó a congelar las cuentas de los camioneros, a mandar a la policía casa por casa para interrogar a la gente por sus publicaciones en Facebook, o sea, una cosa demencial. E inicialmente la sociedad tragó. Resultado, pues que ahora, según las últimas encuestas, Trudeau pierde 3 de cada 4 diputados que tenía en el Parlamento. Es decir, la resistencia en la sociedad a lo mejor no es inmediata, pero eso no significa que no exista, y al final la sociedad reacciona a las cosas que están pasando. Y con ese mensaje optimista nos vamos a publicidad. Lo que pasa es que chincha. solo dos cosas. Publicidad. ¿En serio? El Toro TV también es Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra.
Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, don Julio, le voy a pedir que por favor nos ponga el audio de Maduro amenazando a Jordi Wild y confundiéndole con Frank Cuesta, por favor. Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Will Project. Will Project, ¿te metiste ya con Venezuela? Te vas a secar, Will, te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar, te vas a secar, compadre. Seco, te veré seco. Lo de que te veré seco, no sé si quiere decir que es que va a enviar a alguien para atentar contra él o algo por el estilo. O sea, fíjense hasta qué punto este tío es, paran de torturador, asesino, ladrón hasta la náusea, golpista y torpe, es que encima es un payaso. ¿A qué vienen estas declaraciones de Maduro? Pues a que Jordi Wild, un youtuber muy conocido, ha entrevistado a María Corina Machado. Y entonces sale este cretino payasesco a decir que Wild Project, que es lo de Frank Cuesta, o sea, no sabe ni de qué está hablando, y amenazar. O sea. Yo creo, corríjanme de verdad si es una barbaridad, pero me ha sonado a una referencia a magia negra, a vudú, a cosas de estas, ¿no? De hacerle cosas para que se quede. Pero bueno, independientemente de eso, es curioso porque la mal llamada revolución bolivariana, eso que han apoyado tipejos de la calaña de Monedero y de Zapatero, esto que han basado en el bien común, en la necesidad del socialismo, etcétera, etcétera, luego lo que hace es dominar la sociedad hasta tal punto que tienes a las masas o a masas compradas aplaudiendo como locos a cretinos como este cuando hablan de romper relaciones con España, cuando hablan de reprimir a la oposición, cuando hablan de cualquier cosa. Es decir, este tío puede decir vamos a crucificar o vamos a cortar las manos al fascista de Edmundo y la gente le aplaude, ¿no? Y eso es un proceso de enseñanza. Por eso cuando hablamos de la actualidad española, y me perdonan la comparación, por eso cuando hablamos de la actualidad española, el efecto pedagógico desde el poder, ¿no? de la persecución de los disidentes desde el poder es brutal, es salvaje. Es decir, hace años sería inaceptable, sería impensable que el presidente del gobierno, cuando le están investigando, ordenara a la abogacía del Estado perseguir al juez que investiga a su mujer. Esto sería impensable, esto sería escandaloso hace unos años, y resulta que la polarización y el socialismo lo que ha conseguido es que al votante socialista y en general al ciudadano español, bueno, le parezca normal que el presidente del gobierno utilice el aparato del Estado para perseguir a quienes le investigan o a quienes le cuestionan. Lo de Jordi Wild, yo además no sigo YouTube. Últimamente estoy viendo más programas y siguiendo a youtubers que son influyentes, y hay algunos que dices,
que hace para... O sea, que comparten estupor, que no hago ahora una crítica, que de repente, yo que sé, hay un señor que dice, voy a ir a un sitio a comer patata brava. Qué ricas están las patatas bravas. Y tiene ¿Crees que broma? 50.000 visitas. Y tiene como 50.000 visitas. 5 millones de visitas y cosas de estas. Una cosa espeluznante. Pero lo de Jordi Wild y demás, Jordi Wild sí que pertenece a una categoría que hay que atender y los medios de comunicación tradicionales no atienden. Jordi Wild tiene 5,61 millones de suscriptores en YouTube. 5,61 millones, ¿vale? Y hace entrevistas de 2 horas 53 minutos. De 2 horas 53 minutos. Entrevistas flash, que se llaman. Sí. Con 1,6 millones de visualizaciones. Tiene una de 4 horas 58 minutos, que tiene 3,3 millones de visitas. Y la gente, estupenda, ignora esto. Pero el imbécil, el carnicero imbécil que tienen en Caracas, que hace bailar a monedeuros, ese sí que sabe lo que hay. Ese sí que sabe lo que hay, porque sabe que Jordi Wild tiene muchísimo alcance en muchísimos sitios. Y lo que han conseguido también los youtubers, etcétera, es que han generado comunidades internacionales de interés, y de repente hay un tipo... Hay gente que ve a Jordi Wild que no tiene interés en política, y de repente Jordi Wild le entrevista a un tipo y lo mete en política. A ese chaval desconectado de la política lo entrevista Jordi Wild y lo mete en política. Hacen otra cosa muy interesante. Jordi Wild o youtubers de referencia. Muchos de ellos te hacen entrevistas donde ellos preguntan cualquier cosa. Cualquier cosa quiere decir desde las cosas más rutinarias. Oye, pero ¿y tú cómo te llamas? Le puede decir a un tipo, Santiago Abascal. ¿Ah, sí? ¿Y qué eres? ¿Político? Parten de esas, ¿eh? ¿Qué sucede? Que a la gente le interesa un montón ese tipo de comunicación, e incluso a los invitados, a muchos de ellos les gusta, los que son ultra conocidos, empezar de nuevo y se sientan delante de alguien más joven, no necesariamente, pero generalmente más joven, y se sueltan, y empiezan, oye, pues sí, mira, pues... Y sacan petróleo, muchas veces, de ese tipo de entrevistas. Petróleo. Pues los periodistas estamos estos son... No, vamos a regular la profesión para que no puedas emitir. Pero qué barbarie, pero ¿cómo vamos a regular lo de emitir expresión e información? Que eso no sé cómo decirte. ¿A dónde te puede llevar lo de regular ese tipo de cosas? Es muy interesante el fenómeno de los youtubers y el daño que puede hacer alguien como Jordi Wild a un carnicero como Maduro. Que lo peor es eso, cuando ves a un payaso así, pero hasta que no te toca no sabes lo peligrosos que son esta gentuza. Ya sabéis, yo tengo muchos compañeros en Voz Media que son venezolanos. Cuando este mamarracho dice una de estas, estos tiemblan. Claro. Porque este tipo ha demostrado ya 20.000 veces que no tiene límites. Claro. Que tú dices algo y a ti no te puede alcanzar, ya alcanzará a alguien que te importe. Y van a por él. Tu familia, tu hermano, tu hijo, tu prima, lo que sea. Porque son la mafia. Claro. Y saben exacto, y tú puedes decir, no, yo me juego la vida contra la mafia. Estupendo, chavalote. Vale. ¿Y te juegas la vida de tu mujer? Exacto. ¿Y la de tu hijo? ¿Y la de tu nieta? Sí. ¿Te lo juegas todo eso? ¿Sí? ¿La de tus padres? ¿Tus hermanos? Y además se funciona. Mira, yo recuerdo una vez, fui a Guatemala a la Universidad Francisco Marroquín a participar en un seminario de Liberty Fund, que son seminarios muy interesantes de una institución liberal donde se debaten obras de autores importantes, etcétera, y había gente pues, de toda Iberoamérica. Y pues, un día les comenté, en Europa, por ejemplo, no somos conscientes de lo que es la inseguridad y estamos ahora muy preocupados.
Le hablas a un americano de seguridad y dice, no sabes la broma que estás contando cuando decís que vais inseguros por Madrid. No sabéis lo que es, ¿no? Entonces yo estaba comentando allí en Guatemala con algunos compañeros, pues que a mí me acongojaban los carteles que me ponían ya en el hotel. Oiga, no tome un taxi ni a la puerta del hotel si no lo ha pedido a la recepción del hotel. Y yo, perdona, no, es que le matan. Hola, ¿qué tal? Bien, lo estoy comentando así y me dijo un amigo brasileño, mira, el otro día un amigo mío en una ciudad de las más violentas de Brasil, ¿sabéis lo que hacen en muchos sitios de estos? Que aprovechan los semáforos para atracar a punta de pistola a la gente, ¿no? Dice, mi amigo blindó el coche con blindaje reforzado y le sacaron la pistola y le dijeron el reloj. Y él tocó al cristal y dijo, mira, no te lo voy a dar, como vacilándole. Y el malandro le decía, el reloj. Y le vuelve a tocar al cristal. Vale. Se va al coche delante, saca a una mujer, le pone la pistola en la cabeza y le dice, el reloj. Efectivamente, toma el reloj. Bueno, pues esto funciona así Venezuela. Tenemos que aún saber mucho en cómo ha sido la salida del presidente electo, ¿verdad? Ha dejado familia en Caracas. Claro. Si empezamos a ver cómo se opera allí, ampliamos un poco más. El espectro es lo que hay. De hecho, un dato que vi ayer, que no lo conocía, y es que Edmundo estaba refugiado en la embajada de Holanda, ¿no? Dicen, ¿por qué se trasladó a la española? Es que su mujer no estaba refugiada en la embajada de Holanda. Su mujer tiene 75 años. ¿Qué tipo de amenazas hizo el régimen para al final forzarle a Edmundo a poder refugiarse en la española? Por eso el papel del gobierno español es... es terrible. Es asqueroso. Y sobre todo, y que tienen que dar muchísimas explicaciones. Lo peor es que encima se cuelgan medallas. Claro. Pero es que... ¿De qué medalla te estás colgando? Claro. Hay una imagen de un periodista venezolano que está en el exilio, que se llama Manuel Rincón. Miradla en Twitter, que es de hace nada. Dice, ¿qué os sugieren estas palabras? Estas imágenes. Mirad a Maduro sonriendo delante de una masa que ha ido a... No, es que es escalofriante la imagen. Lo que transmite la cara de ese sujeto y lo que son capaces de hacer. Porque evidentemente, de nuevo decimos, Maduro no es nada, es un mamarracho, pero también para los suyos. Está ahí puesto. Evidentemente, no es él. Claro. El que detenta el poder. Evidentísimamente no es él el que detenta el poder. Claro, pero por eso, o sea, fíjate que dentro de esta operación siniestra, porque lo que han hecho con Edmundo fundamentalmente es intentar neutralizarle, pero fijaros que el emperador está en China y entonces parte del pacto o de la obligación de Edmundo al venir a España es guardar absoluto silencio hasta que se entreviste con el emperador, hasta que vaya a Moncloa y le hagan unas fotos y diga que ha estado charlando con él. O sea, es una cosa, es decir, llega supuestamente, se va de ese infierno comunista que ha descrito también Mario Noya, se va de allí y cuando llega a España le han prohibido hablar hasta que no llegue el emperador, hasta que no hable con el emperador. Es inquietante. O sea, quiero decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que está haciendo el Partido Socialista es educar a la población en el totalitarismo. Yo lo veo así. En la sumisión más. En la sumisión. No hay más de nuevo. Lo que pasa es que no le sale muy bien, ¿no? Yo creo que sí le sale muy bien. Lo que pasa es que su optimismo yo creo que eterno... ese intento de educar a la población en el totalitarismo, en la sumisión, pues no es solo Pedro Sánchez, es algo generalizado en Occidente y en particular en la Unión Europea. Y mire usted lo que está pasando en la Unión Europea. La revolución electoral que se está produciendo indica que la gente ha dicho... Hasta aquí hemos llegado, sí, chavalotes. Pero yo creo que va a haber algún tipo de conflicto importante, porque lo que se están es configurando
visiones muy contrarias. Bueno, sé que usted se está refiriendo en parte pues a las rectificaciones de la izquierda y del centro derecha. A que ahora, pues, en fin, por ejemplo, pues ayer ponía Orbán un tuit cachondeándose de Scholz diciendo: ¡hombre, bienvenido Scholz al club de los que decimos que no hay que dejar entrar inmigrantes ilegales y tal! Sí. Es decir, está habiendo una rectificación por parte de líderes que ven que van a camino de la extraparlamentarización, y está habiendo una rectificación por parte de votantes que cada vez están votando más. Es posible y ojalá tenga usted razón. Lo que pasa es que lo fundamental en el control totalitario del poder es el control de la opinión pública y de los individuos. Entonces los cambios de política son irrelevantes para eso si tú convences a la población de que nunca has cambiado de política, de que estás defendiendo los mismos ideales. Es el doble pensar. Es decir, Kamala Harris ha sido la responsable fundamental en Estados Unidos de la política de apertura de fronteras y con dos narices, que las tiene grandes, está ahora manifestando lo contrario, pues para ganar unas elecciones. Es decir, si tú puedes demonizar a la extrema derecha, aun cuando adoptes alguna de a lo que tú llamas extrema derecha, aun cuando adoptes las políticas que antes rechazabas en la extrema derecha, pues sigues teniendo el poder. Es el Partido Socialista los líderes socialistas pueden subirse a una tribuna, decir que hay que abrir las fronteras y en la misma frase, en el mismo párrafo, decir que hay que cerrarlas. Eso es el doble pensar orwelliano y es un comportamiento sectario que están aplicando. ¿Usted cree que van a dejar de demonizar a lo que llaman extrema derecha? Yo, con respecto al tema de los calificativos, hay gente que dice: ¿y por qué llaman a tal ultraderecha? Ya basta, no sé qué. A mí esos calificativos es que me resbalan desde hace 200 millones de años. O sea, han conseguido con su estupidez calificatoria que la etiqueta de extrema derecha ya no signifique nada ni suscite ningún tipo de rechazo en nadie. Han abusado tanto de ello para, llamando extrema derecha, por ejemplo, aquí en España, todo. O sea, Rosa Díez era extrema derecha, el PP era extrema derecha, Albert Rivera extrema derecha, Vox era extrema derecha, Serrat es extrema derecha, Felipe González de extrema derecha. Oiga, pues al final, como no significa nada, pues a mí qué más me da. La etiqueta ya se convierte en una cosa meramente geográfica, algo que está a la derecha de otra cosa. Bueno, pues vale, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene riesgo, porque como al final le desactivas eso, gente que verdaderamente es de extrema derecha puede tener la vía abierta a legitimar su discurso, pero dice: ¿lo ves? Si, yo soy como tú, me están diciendo, eso es peligroso. Pero fijaos que con esto de Kamala Harris y tal, Kamala Harris es la Pedro Sánchez de Estados Unidos. Kamala Harris es la Pedro Sánchez de Estados Unidos. Yo, si me apura, y incluso un poco más boba que Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, pero es igual de perversa. Ah, sí, eso sin ninguna duda. Y de peligrosa, precisamente porque no tiene moral, ni principios, ni nada que se le parezca. Y el Partido Demócrata es el PSOE de Estados Unidos. Es una amenaza. El Partido Demócrata ahora mismo es una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos. Mira, ayer me permites, ayer escuchaba un comentario de un diplomático, no voy a decir nombres, es igual, hablando de las elecciones norteamericanas, y entonces decía... Dice: ¿es usted diplomático? Y dice: no, pero como si lo sería, sí. Y entonces hablaban de quién era de si era preferible el voto a Kamala Harris o a Trump, y entonces decía: claro, por favor, hay que votar a Kamala, porque ya la postura de Trump con Ucrania parece que va a abandonar a Ucrania. Y claro, esta costumbre de intervenir en tertulias y que te impide, cuando la escuchas por la radio, decir: perdón, ya ha abandonado a Ucrania. La administración Biden, el presidente Biden, dejó que se iniciara una guerra en Ucrania, porque pensaba que iba a ser una guerra limitada a la región del Donbass. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que quiero recordar que antes de la invasión rusa hizo Biden unas declaraciones diciendo: quizá la OTAN no se opondría si fuera una operación parcial, limitada. Claro. Y en cuanto dijo eso, Zelensky salió a la palestra a decir: ¿está dando luz verde a Rusia para atacarnos? Claro, efectivamente, ¿cuántas decenas de miles de ucranianos han muerto por culpa de eso? Lo que quiero decir es que lo que hay que evitar es que se empiece una guerra, porque el fin de una guerra ya es más complicado. Había una escena, creo recordar que la describía Paul Johnson,
en tiempos modernos, pero me puedo equivocar, en que después de la guerra había algún tipo de fiesta en una embajada polaca, no me acuerdo dónde. Entonces una señora muy ingenua decía, ay, qué bien se está aquí, porque al fin y al cabo esta guerra ha sido por Polonia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Segunda Guerra Mundial en realidad no empezó por Polonia, pero Polonia, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una cárcel dominada por los comunistas, ¿verdad? Con lo cual poco se salvó Polonia. Ucrania la han dejado caer, Ucrania la han dejado masacrar. O sea, yo soy defensor de la defensa, perdón por la redundancia, hasta el límite de Ucrania y de la implicación en la guerra. Pero lo más grave que ha pasado con Ucrania es lo que ha permitido el presidente Biden, que ha permitido una guerra en Ucrania. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que en las elecciones norteamericanas, y sobre todo las elecciones norteamericanas vistas desde aquí, la polarización juega. Es decir, ¿por qué Kamala Harris ahora es la buena? Muy clara, porque Trump es malo. ¿Qué ha hecho malo Trump? No importa. Lo que sea. Por ejemplo, no declarar ninguna guerra durante su mandato. Por ejemplo, promover acuerdos de paz en Oriente Medio. Por ejemplo, conseguir que se derogara la doctrina Roe versus Wade. Sí, pero lo que quiero decir es que las consecuencias, las guerras, los muertos, las barbaridades que han sucedido en el mundo en los últimos 4 años y que han sucedido con el concurso de Estados Unidos, y quiero decir el abandono de Afganistán, la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente, bueno, el salvaje ataque a Israel, que en mi opinión no podría haberse producido con una política adecuada de Estados Unidos, pero todo eso, resulta que de eso no tiene responsabilidad la administración norteamericana. Pero Trump tiene responsabilidad, no se sabe muy bien de qué. Pues fijaos, en esto que comentaba yo, hasta que así se ha dicho, ya ha hablado 2 segundos Mario. Kamala Sánchez y el Partido Demócrata Socialista son lo mismo. En Voz ayer hace 2 días, subimos un vídeo de un tipo en la playa diciendo este literal, podría atropellar a un niño en directo por la televisión, que yo seguiré votándola, que es lo que hemos dicho que sucede aquí en España con Pedro Sánchez. Pero lo curioso además es que esta gente que tiene el votante socialista que traga con lo que traga, madre del amor hermoso, resulta que está activado porque los fanáticos son los otros. Pero vamos a ver, que es que tu partido ha hecho política que va contra no sé cómo decirlo ya, es que se te acaban las palabras, y tú has seguido ahí. Tú eres el fanático y tú eres el peligro para la democracia. Tú, votando a un partido que pacta con golpistas, que modifica la legislación con golpistas, que ha dado vida a los asesinos de socialistas vascos en el País Vasco, no solo vida, sino el poder, tu partido y tú sois un problema de primer orden para la democracia. Vosotros, no lo que está enfrente, vosotros. No quiero ni contaros los medios de comunicación. Y cuando ves cómo se informa de Estados Unidos en España, dices, madre mía. Es tremendo, sí. Es tremendo. Y además, que conste. Mire, me voy a poner un medallote. Como Muy no tengo bien. abuela, me lo voy a poner señor. yo. Qué guapo está hoy. De los primeros que en España, bueno, de los que en España, los, no sé, 5 o 6 que en España defendieron a Trump desde el principio. No, pero si es que además, mira, es que ni siquiera hace falta defender a Trump a veces, ¿no? Ha hablado usted por comparación, de Roe versus Wade y tal, ¿no? Es que aquí se dijo, Trump ha abolido el derecho a abortar. Y entonces dices, claro. ¿pero de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Es decir, es algo tan separado de la realidad. Claro. Además, o sea, el problema de Roe versus Wade es que era una aberración jurídica. Una aberración que no debió salir nunca. Con independencia del contenido de la ley. Estoy diciendo que hicieron un uso absolutamente torticero de la ley para imponer una legislación impresentable. ¿Bien? Kamala Harris. En Voz llevamos un contador de días que lleva sin dar una rueda de prensa, la que viene a salvar la libertad de prensa. Lleva 54 días.
O sea, sin dar una no ha rueda de dado prensa. una rueda de prensa desde que es candidata. Bien. El debate lo visteis el otro día. Yo a esas horas Tres. no. Tres. No. Pero vamos, Tres he contra visto uno. los excerpts, sí. Ah, Muy bueno el titular de Voz.us, sí. el debate de Trump contra Kamala Harris y los moderadores fue Claro. seguido por 67 Claro, millones de es que- personas. que es una cosa. Por cierto, que no sé si os acordáis que a Trump le pegaron un tiro. Sí, no existe. Es que hay un No candidato al que le han pegado un tiro en la cabeza existe. Sí. y no se habla más. Y por cierto, el peligro para la democracia es este candidato. Ese candidato que empezó el debate tan tranquilo y la de enfrente le empezó a provocar para que soltara al monstruo. Los que vienen a reparar heridas, a restañar heridas, hacía todo lo posible por desatar el monstruo. Kamala Harris es una personaje que era tan querida y tan deseada por los electores demócratas que la primera vez que optó a postularse, o sea, que se decidió postular para aspirar a la candidatura demócrata hace 4 años, se tuvo que retirar sin ganar una sola primaria con un 4% de apoyo. Con un 4% de apoyo. Y en esas primarias a Biden lo llamó racista. Biden la nombra vicepresidenta, le llegan los medios después y dice, Dios, usted no dijo que este señor era racista. Y que bueno, pero era un debate. Un debate, decía, sí. Bueno, pero era un debate. Bueno, pues a esta es la que está protegiendo la casta periodística americana. A esta que no da ruedas de prensa, Sí, la está sí, protegiendo la casta periodística norteamericana. Que eso es especialmente la libertad de expresión, o sea, la transparencia, la rendición de cuentas al público en España ya es una cosa que no sucede por parte del poder político desde hace muchos años. Pero en Estados Unidos eso todavía existía, es decir, era inconcebible que una candidata a ningún nivel, pero menos a presidencial, no diera ruedas de prensa y no diera debates. O sea, había muchos debates, había varios debates. Y resulta que en España, que en Estados Unidos solo ha habido 2 debates. Uno que permitió y promovió el Partido Demócrata para cargarse a Joe Biden a tiempo. Que esto fue el debate entre Biden y Trump. Bueno, eso es que... Esta es mi opinión. Y en segundo lugar, el debate entre Kamala y Trump, que Mario, tú eres especialista en política norteamericana, pero que amenaza con ser el único debate de la campaña. Es decir, es posible que sea el único debate de la campaña, lo cual es inédito, es inaudito. Por cierto, hay que dar un dato. Hay un libro de Ari Fleischer que es brutal. Deja de citar libros, Pero- que es que luego cuando termina el programa yo me pongo a buscarlos y me creas necesidades. Mario. Y te viene ahí en la base. El 90% de los profesores de periodismo en Estados Unidos son demócratas. El 90%. Y ya os digo que no son demócratas de la mitad, de los moderados. El otro día veía un análisis sobre la cobertura de Trump y Kamala. Aproximadamente el 85% de la cobertura de Kamala Harris en los medios es positiva. El 80 y tantos % de la cobertura de Trump en los medios es negativa. Simplemente a partir de ese dato, que es un dato cuantitativo, hay una deducción muy interesante que hacer. Si el pueblo americano está dividido 50-50 entre los dos, entre Trump y Kamala, y la desproporción en el tratamiento en los medios es tan brutal, quiere decir que hace muchísimo tiempo que los medios de comunicación no representan el sentir del pueblo americano. El 90% de los que forman periodistas son demócratas. Y el 90% de los periodistas son demócratas. Imaginaos, los propios medios conservadores tienen el problema de que tienen a bolcheviques en su propia redacción. Hay que ver los España. enviados especiales de algunos medios conservadores españoles a Estados Unidos o a Israel. Bueno, no, son de morirte. Ni te cuento. Y- Pero tenemos que dejar aquí el debate porque ha entrado don Eric Super Gutiérrez, Eric. tiene que traernos la opinión de los oyentes y no hay nada más importante en esta tertulia que eso.
sin interrumpir, don Luis, este debate tan interesante de Estados Unidos, pero, como dice don Luis, hay que darle voz a los oyentes. Les preguntábamos esta mañana sobre el tema de las bicicletas, que lo han tratado también en la tertulia, que por qué creen que Sánchez sale ahora con la mandanga de las bicicletas. ¿Por qué Sánchez de repente ha querido salir a la palestra a decir que hay que dar 40 millones a las bicicletas eléctricas, bueno, a todo ese tipo de cosas? Dábamos 4 opciones, que era una cortina de humo cutre, un negociete con China, se ríe de nosotros y se le ha ido la olla. Le decía yo a don Luis esta mañana que había muchas... ¿Ustedes qué creen, queridos tertulianos? Yo creo que es un tic populista que tiene que ver para distraer la atención y tiene que ver con complementar su sospechosa apuesta por favorecer a la fabricación de coches eléctricos en China. O sea, yo creo verdaderamente que lo que parece es lo que es. Yo creo que no es casual el fichaje de la mujer de Álvarez como segunda de Huawei en España, por mucho que eso fuera revocado, ¿verdad? No, creo que no es casual y creo que la diplomacia, bueno, por llamar de alguna manera, el servicio exterior chino ha encontrado un campo muy fácil de compra de políticos en España. A mí me parece, primero, mis 10 al que haya puesto mandanga. Pues lo tiene a su derecha. Viva el Fari. Lo tiene a su derecha. Pero esto es mucho más grave de lo que ves, indignante al principio, o sea, al principio y al final. Porque vuelves a hacer otra vez de nuevo lo de siempre. Como cuando subvencionan el coche eléctrico. Le estás dando pasta al que no necesita pasta, amigo. Le estás dando dinero a ese mientras cierras las ciudades a los albañiles que tienen una furgoneta desde hace 20 años. ¿Va en serio? Sí, eso es lo que están haciendo. ¿Y queréis ahora que vaya a la plaza a Plaza Castilla ya y que me pongan los juzgados yo directamente si digo lo que pienso de esta puta subvención cuando lo comparo con el ELA? De esta maldita subvención. Sí. No, es que es una cosa salvaje lo de este tipo de cuestiones. Y además te dicen, no mezcléis cosas. Que no empiecen a mezclar cosas ellos. Porque ellos son los que dicen que si tú no vas en bici se muere un viejito porque le contamina el tubo de escape de un coche. Empiezan ellos corrompiendo el debate. Y es una basura infecta que hagan este tipo de sobre todo, o sea, es que yo pienso siempre en el enfermo de ELA de Twitter, que se pasa el día rogando por 40 asquerosos millones de euros. Él está dejándose el patrimonio de su familia. Lamento ahora, no me acuerdo ahora de cómo se llama. Jordi Sabaté. Eso es, Jordi Sabaté Pons. Le ves que está todo el día y además te muestra cómo está. Y el mensaje súper optimista que da siempre. Sí. Que no hay dinero para vosotros, pero Pero para bicicletas sí. Para bicicletas sí. Es tremendo, sí. Mira. Bueno, le hemos quitado la palabra, es que don Mario Noya no puede reprimir. No me dejéis hablar. Hablando de los debates en Argentina, y el que quiere traerlos aquí, don Mario Noya. Les dábamos 4 opciones, como hemos comentado, y la más votada, aunque ha estado muy peleada, ha sido que es un negociete con China. El 34% de la gente cree que lo principal, porque ha habido mucha gente que ha dicho que las 4 son posibles y que votaría las 4, pero que evidentemente el Africa Center se ha quedado obsoleto y vamos al Pekín Center, ¿no? Efectivamente, Pekín Center, un 34%. El 31%, muy cerca, se queda esta opción, dice que se ríe de nosotros, como digo, son complementarias. Y ya con un 30%, también muy cerca, que ha sido una cortina de humo cutre. Ya en última posición, yo creo que porque la gente ya sabe que hace tiempo esto ha pasado, con un 4% dice que se le ha ido la olla. Como digo, don Luis, ha habido muchos comentarios de que las opciones son todas correctas. Otra persona nos ponía, por ejemplo, Marian LB nos decía, él Falconing, nosotros Viking. Otro nos decía también, otro oyente, que no recuerdo ahora su nombre. Sí, Espurina nos decía que algo tiene que hacer porque no cabemos todos en el Falcon. Eso es así. Entonces, pues como nosotros somos los súbditos, pues tenemos que ir en bicicleta. Él, pues en Falcon. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Gracias a todos los oyentes que nos han mandado su opinión. Yo no he visto tan igualada una encuesta nunca. Está muy pero ya era hora, porque veníamos de unas encuestas a la búlgara que realmente, en fin, yo decía, me tengo que poner encuestas un poco más difíciles. Sí, esta era difícil. Don Mario Noya, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Luis. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias. A usted, gracias a ustedes. Ponemos punto final a la tertulia con
con nuestro amigo don Paco Linares. Ayer tuvimos una experiencia paranormal, empezamos a emitir lo que don Paco Linares nos había enviado y parecía que estaba dentro de alguna cripta o alguna cosa, porque teníamos ahí un pequeño problema técnico. Entonces ya le pedimos disculpas ayer a don Paco Linares, hoy lo repetimos, pero ya que se escuche bien, que caramba. Su sección tenía por título, y lo tiene hoy, los que votan a los socialistas son cómplices. Buenos días, don Paco Linares. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Los votantes socialistas son cómplices de que criminales de ETA fueran trasladados a las bases. Don Luis del Pino, y gracias. Los votantes... Don Luis del Pino, y gracias. Los votantes socialistas son cómplices de que criminales de ETA fueran trasladados a las Vascongadas. Los votantes del PSOE son cómplices de que Sánchez le diera privilegio a los jueces vascos para que en un chorreo continuo dejen a estos criminales con el tercer grado o simplemente liberados. Los que votaron a Sumar y PSOE son culpables de muchas cosas, entre ellas que ayer se negaron a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. No sabemos qué razones oscuras tienen los socialistas y los de Sumar para estar a favor de un dictador que mata de hambre y tortura a su pueblo. Un pueblo que huye despavorido y que ya son 8 millones los venezolanos que se marcharon para escapar de Nicolás Maduro, y su postura alienta a ese asesino dictador. Solo los militares permanecen junto a él, y es que el narcotráfico da mucho dinero para sus cómplices y esos militares fieles para que le sigan. Me quedo con las lágrimas de una madre venezolana que llorando me dijo desde Segovia que el mayor error de su vida fue votar a Maduro. ¿Cuántos están cometiendo ese error en España votando al mentiroso, demagogo y psicópata de Sánchez y a todos los que le siguen? Aplaudo a Vox, al PNV y a Coalición Canaria por haber secundado la proposición no de ley presentada ayer por el Partido Popular, que reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela en el exilio. Mañana, más y mejor. Punto final. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutrición.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, esta música que ha puesto así como de espionaje, don Julio. Ahí. La eligió doña Carmen ayer. Ya decía yo, aquí además de ser del Atleti de Madrid como hay que ser, don Julio improvisa aquí músicas, en fin, un poco a lo James Bond. Bueno, tenemos con nosotros precisamente a alguien para hablar de asuntos a lo James Bond. Don David Alandete, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. James Bond, no sé yo, igual una copia mala. Bueno, James Bond pasado por Torrente, quedemos en eso. No, incluso yo creo que Torrente sería mucho mejor de lo que es esta trama, más eficiente. Don David Alandete ha publicado un libro que está teniendo bastante impacto, que se llama La trama rusa, donde habla de la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. Cuando empezaron a salir, don David, las primeras informaciones sobre esa ligazón entre el independentismo catalán y el Kremlin, pues yo creo que había una cierta sensación de incredulidad, por supuesto dentro del campo separatista. Estos son intoxicaciones contra nosotros, pero también en el campo no separatista, donde bueno, se veía como algo, en fin. A ver si esto va a ser una película de espías, ¿no? Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido verificando que efectivamente, que es que había una ligazón entre el independentismo catalán y el Kremlin, pues enormemente estrecha y enormemente operativa. Don David, ¿en qué consiste la trama rusa? Tienes muchísima razón y lo has descrito de una forma magistral. El hecho de que al principio esto parecía una película de ciencia ficción, parecía una película, como tú decías, de espías, y yo creo que vivimos, como hemos vivido con muchos otros asuntos en la prensa, ya no estoy hablando de un término de ideologías, de separatismos, de izquierdas, de derechas, de lo que sea, sino de praxis periodística. Cuando tú tienes... en periodismo tú lo sabes muy bien, Luis, es muy importante cómo describes las cosas, sin añadirles interpretación, voluntarismos y opinión. Y cuando tú tienes el mayor desafío al Estado de Derecho en España, que no es el auge de un partido o de otro, es el separatismo. Desde el principio, la negación del marco democrático y constitucional en aras de perpetuar un estilo de vida y un negocio, que es el del independentismo. Y cuando tú tienes el mayor estallido de eso, medio permitido por el gobierno en aquella época en realidad, ¿no? En 2017-2014. Bueno, medio permitido siendo benévolos, ¿no? Sí. Bueno, al menos el del 14 seguro que no, el del 17 eso, siendo benévolos. Y ves que algo que en aquella época no llamaba la atención, RT, Sputnik, medios de procedencia rusa, que empiezan a publicar informaciones como que España es un estado fascista, que no se ha sacudido de su fascismo inherente, que los tanques pueden estar en las calles de Barcelona pronto, que la OTAN puede bombardear Madrid durante 48 horas como Kosovo. Luego tienes a Julian Assange, que en aquella época, en 2017, ya era sospechoso, porque estaba siendo investigado por ello, ya no de revelar los cables de la diplomacia americana, sino de obtener de Rusia los cables y documentos y correos secretos de Hillary Clinton y utilizar eso para interferir en una campaña electoral, con el fin que fuera. Son hechos, ¿no? Informamos de ellos, yo consulté con algunas fuentes en la inteligencia americana que obtenía, porque yo fui corresponsal allí mucho tiempo antes, ¿no? Y publicamos, cayeron en mis manos unas imágenes de dos destacados empresarios independentistas, Oriol Soler y Andreu Griñó, viendo a Assange. Vimos algunas declaraciones y algunas visitas de espías en el referendo. Y bueno, pues sí hubo silencio durante muchísimo tiempo, hasta que Luis, 2 años después, empezó a descubrirse, gracias a la labor del juez Aguirre, que no solo eso, sino que habían tenido una reunión con un emisario ruso en la presidencia de la Generalitat y que había Puigdemont enviado a su jefe de gabinete a verse con exespías y se cree que espías en activo rusos en Moscú. Yo creo que no revelamos ningún secreto si decimos que Rusia, como por otra parte cualquier gran potencia que pueda haber en el mundo, pues le interesa la desestabilización de aquellos que percibe bien como enemigos, bien como competidores. Incluso si puede desestabilizar algún aliado que en el futuro pueda ser competidor o enemigo, pues también lo hace, ¿no? Es parte del juego de los servicios secretos. O sea, lo que se deduce de la intervención del Kremlin,
corríjame si me equivoco, en los asuntos internos españoles en torno al separatismo catalán, no es que Putin sea malo por ello, simplemente está utilizando una herramienta. O sea, Putin es malo por otras cosas, ¿no? Pero en ese caso concreto lo que está haciendo es utilizar una herramienta que es la del espionaje y la de la desestabilización de la Unión Europea. A Putin le importa un bledo el separatismo catalán, simplemente lo apoya porque es una manera de generar ruido en España y por ende en Europa. ¿Es así o hay más? ¿Hay alguna vinculación ideológica? No, en absoluto. En Rusia el separatismo está penado con 5 años de cárcel. Si tú vas a Rusia, siendo ciudadano ruso o no, y decides que la República del Dagestán merece la independencia o que la Siberia Oriental merece ser independiente, te van a condenar, te van a detener y te van a condenar. 5 años de cárcel como mínimo. A Rusia, a Putin en concreto, a la dictadura de Putin no le interesa ni un movimiento ni otro. Él viene del KGB, él viene del corazón del sistema de poder y espionaje soviético. Él viene de esa herencia comunista. Y ahora, como la población rusa tradicionalmente ha estado opuesta a eso y es una población más conservadora, más en la línea de los valores nacionales, la gloria de los zares, un nacionalismo de un corte muchísimo más, digamos, entroncado con la Iglesia ortodoxa, Putin está encarnando eso. Putin se adapta a lo que se necesita para sobrevivir. Es lo que sucede en casi todas las dictaduras de este corte. Si miras Venezuela, Cuba, sucede lo mismo, ¿no? El tema con Putin es que gracias a la facilidad con la que se puede intervenir en las redes sociales, para mal, porque en las redes sociales durante muchísimo tiempo, para bien, para hacer periodismo ha sido muy difícil, por el control, digamos, ideológico y a la vez interesado político que se ha ejercido sobre la libertad de expresión en estas plataformas, siempre desde el punto de vista de una legislación americana. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque está habiendo bastante desregulación en eso. Pero durante muchísimo tiempo Putin se aprovechó de esa facilidad que tenías desde fuera para infiltrarte en las redes sociales y manipularlas para facilitar un movimiento u otro. Hay gente a sueldo del KGB en el Europarlamento, como se ha descubierto hace poco, que ha estado apoyando tanto el independentismo catalán como el independentismo vasco, que ha estado tanto con Puigdemont y Junqueras como con EH Bildu y los eurodiputados que tenían. ¿Se refiere usted a esta diputada que era Estonia o...? ¿Es letona? Letona, eso. Y para mí es un ejemplo de lo que preguntaba Luis. Tatiana Ždanoka. Ella es la más independentista del Europarlamento, lo cuento en el libro, pero es la más opuesta al independentismo de su propio país con respecto de Rusia que hay en todo el Europarlamento. Independencia de Cataluña, de maravilla. España, fascista. Ahora Letonia, independiente, no. Tenemos que hablar ruso y volver a la madre patria rusa. Entonces esto explica un poco la esquizofrenia, en mi opinión, del régimen de Putin, que va a estar siempre apoyando a aquellos que quieran romper el marco de derecho y un poco el marco de la Unión Europea. Y te voy a decir una cosa más. Hay veces en las que a Putin le interesa incluso que se le vea como que apoya a algunos partidos o a algunos grupos, aunque no lo haga tanto. Es capaz de apoyar a unos y a otros, y ahora a Putin le interesa que se vea a Giorgia Meloni, a Marine Le Pen, a todos ellos, hayan estado en contacto con él o no, como gente que está en contacto con él, porque así aviva las crisis y hace que sean los grupos dentro de Europa los que se peleen entre ellos. Hemos vivido una... bueno, no es objeto principal de este libro, pero hemos vivido un episodio que realmente sí era una película, pero real, de espías en torno a esa detención de un periodista hispano-ruso en Polonia por espiar para Putin. Aquí diversos medios de comunicación estuvieron diciendo que qué escándalo, periodista español retenido en Polonia, ataque a la libertad de expresión. Usted ahí ha estado dando caña diciendo, oiga, no, este señor es un espía ruso. A usted le han estado poniendo verde por ello. Finalmente libera el gobierno polaco como parte de un intercambio de espías a este periodista y le vemos esas imágenes donde llega allí a Moscú y es recibido como un héroe por Putin y tal. ¿Se siente usted reivindicado? La verdad, don Luis, me he ido sintiendo reivindicado desde 2017 cada 2 o 3 meses. Yo me fui a Washington porque hubo una purga en el país donde yo trabajaba después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, algo digno de Turquía sucedió. Entonces, durante unos meses
con una... ¿Dónde trabajaba usted? ¿En el país? Ah, en el país. Ah, vale. Le había entendido mal. Hasta que Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, tengo entendido, corríjame si es... Sí, no, claro, eso es lo que digo. Pedro Sánchez ganó la moción de censura, hizo una purga en el país. Se me ha ido la olla y pensaba, dice, me fui del país donde trabajaba. Y digo, ¿en qué país trabajaba este? Perdone. No, efectivamente. Y entonces quedé sin la protección del periódico y de ningún periódico durante algunos días, y aquello fue duro, porque en aquel momento lo que se hizo es, desde el independentismo y los medios rusos, decir que esto había sido una invención mía y que estaba pagando por la falta de rigor de mis informaciones. De repente empieza a saberse que los agentes que habían participado en el envenenamiento de Sergei Skripal estuvieron en el referendo del 1 de octubre. Que los asesores de Puigdemont, jefe de gabinete, habían estado en Rusia haciendo viajes y viéndose con gente en puestos muy altos. Hay gente ahí, un tipo que se llama Evgeny Sandro, que es asesor directo de Putin, con el que se vieron. Que el juez Aguirre está haciendo las investigaciones. Que está habiendo una causa por tsunami, también por conexiones con Rusia. Se suma el New York Times. Entonces es una reivindicación tras otra. Pero esto no es lo único que hace Rusia. Rusia ha infiltrado este país, como muchos otros, de determinados líderes de opinión, de determinados influencers, de determinados periodistas, que en todos los espectros, digamos, de la vida política, están haciendo virar el estado de opinión hacia un ánimo más pro-Putin. Entonces, Pablo González, Pavel Rubstov, es su nombre original, para mí es un caso clarísimo. Este es un tipo que nace en Rusia, se viene aquí con el pasaporte español porque su padre era español, se cambia el nombre a Pablo González, hace una carrera en periodismo y empieza a trabajar para Público y La Sexta y otros medios del mismo corte ideológico. Sus análisis durante años eran tambores de guerra entre Ucrania y Rusia y responsables Estados Unidos. Estados Unidos aviva la... O sea, este tipo de análisis antiamericanos y pro-Putin. Y claro, que se presentan como si fueran neutrales o exacto. Tal, y es falso. Es lo que decíamos al principio, separar los hechos de la opinión, ¿no? Entonces, este hombre, contratado por ellos, hacía opinión. Entonces, le detiene Polonia y durante años, 2 años, Pablo Iglesias, toda la clase periodística alrededor de Público y La Sexta en este país, diciendo... Polonia no es un Estado de Derecho, Polonia fascismo, Polonia no ha presentado... Sí que había presentado cargos. Este hombre iba a ser juzgado por espionaje y ahora no solo Putin le ha recibido cuando fue liderado en un canje en el que salieron espías, le van a condecorar y de hecho ha habido comunicados de la inteligencia rusa diciendo que su labor es heroica. Ha estado investigando a Nemtsova, que es la hija de Boris Nemtsov. Se llegó a acostar con ella. Es de verdad de película. Tenía una mujer e hijos aquí y otra pareja en Polonia para conseguir información. Esto sí que era una película de espías de aquellas de la Guerra Fría. Bueno, el libro de don David Alandete, La trama rusa, subtítulo, La alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, publicado por La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren hacer ustedes una preguntita... Ah, no, me dicen desde control que estamos fuera de tiempo. Nada. Don David... Seguimos hablando por... Se ha librado porque yo pensaba hacer una pregunta comprometida, pero pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad.